La octava ponencia del día de hoy se llama La realidad aumentada como herramienta para entornos geográficos virtuales, a cargo de Lina Marcela García Moreno y Euclides Barandica Semanate de la Universidad del Valle. Lina Marcela García Moreno es egresada en 2016 como ingeniera topográfica de la Universidad del Valle, misma universidad en la que adelanta sus estudios postgraduales en maestría de ingeniería con énfasis en electrónica. Es integrante activa del Grupo de Investigación de Percepción y Sistemas Inteligentes. Su trabajo de investigación actual se orienta al desarrollo e implementación de métodos de registro de imágenes térmicas sobre ortoimágenes del espectro visible, con habilidades en el uso de herramientas geoespaciales, en programación y en investigación. Euclides Barandica Semanate es ingeniero topográfico egresado en el 2016 de la Universidad del Valle, vinculado desde ese mismo año como residente topógrafo del consorcio constructor Mulalólogo Guerrero, en el cual se encarga del levantamiento, revisión y procesamiento de la información predial del proyecto. El ingeniero Barandica cuenta con experiencia en la utilización de software de manejo de información geográfica como herramienta de análisis de los proyectos de infraestructura vial y predial. Bueno, Lina Marcela y Euclides pueden seguir. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos estar acá. Como les comentaban, pues nosotros vamos a hablar respecto a la realidad aumentada como herramienta para los entornos geográficos virtuales, lo cual fue lo que desarrollamos como nuestro trabajo de grado para optar por el título de ingenieros. Este es el contenido que vamos a presentar a lo largo pues, de la charla, considerando pues inicialmente, a modo de introducción, que en el mundo geográfico nosotros hablamos de la información y la referenciamos en cuanto a tiempo y espacio. ¿Esto por qué? Porque pues los procesos geográficos que se presentan como tal en el mundo lo podemos representar a través de variables espaciotemporales. Entonces, una de las preguntas que nos surge es cómo podemos representar esos procesos geográficos dinámicos, en este caso pues usando herramientas geomáticas. Anteriormente teníamos limitaciones en cuanto a la adquisición, el procesamiento de la información geográfica. Entonces lo que podíamos hacer era representar pues esa información de manera estática y esto dificultaba pues la interpretación de lo que pasaba con esos procesos que son de una naturaleza dinámica. Actualmente, pues tenemos avances en cuanto al conocimiento geográfico, el avance en las tecnologías de las bases de datos, en las ciencias de la computación, y pues esto en conjunto nos permite simular los entornos geográficos con los que pues interactuamos normalmente. Entonces, estos entornos, estos modelos de simulación nos dan avances en cuanto a investigación, en cuanto a la percepción que puede tener el ser humano de pues, los entornos geográficos, también analizar los diferentes cambios que se presentan y esto lo podemos hacer a nivel local, regional y pues global. Todo esto en conjunto nos da paso a la construcción y a las nuevas herramientas que se llaman entornos geográficos virtuales, que son una evolución de los sistemas de información geográfica. Estos entornos geográficos se componen de 4 componentes principales, que son las bases de datos, el modelado de dichas bases de datos, una simulación de sus componentes y por último un componente interactivo, siendo este componente en el cual nos enfocamos en nuestro trabajo. Este componente lo desarrollamos a través de realidad aumentada. Algunas de las ventajas pues, que presentan los entornos geográficos virtuales son que nos representan el mundo real, pues nos los permiten simular y a su vez que los diferentes pues, personas que trabajan con estos entornos puedan analizarlo. Además, no solamente pues, estamos observando el mundo real, sino que podemos reproducir el pasado y predecir lo que va a suceder en el futuro. En cuanto a la metodología de implementación que nosotros usamos, pues desarrollamos una plataforma experimental muy sencilla en ese momento, donde utilizábamos un computador que nos permitía realizar tanto el procesamiento como la visualización de la información virtual.
también utilizábamos una plantilla de marcadores que lo que hacía era poder asociar los diferentes sistemas de coordenadas. También teníamos una cámara web que lo que decía era desde qué punto estábamos observando el entorno geográfico, y nuestro entorno geográfico bidimensional era una cartografía, la cual se iba a ver complementada con un modelo virtual que se reproducía en el computador. Este es nuestro esquema general del desarrollo que implementamos, donde iniciamos inicialmente con la captura de imágenes, posteriormente el procesamiento de estas y por último la visualización. En la etapa de la captura de imágenes, como les dije inicialmente, lo que teníamos para representar el entorno bidimensional pues eran diferentes planos los que queríamos proyectar finalmente a través de un modelo virtual tridimensional. ¿Por qué una plantilla de marcadores, que eran los diferentes colores? Porque necesitábamos asociar diferentes sistemas, contando que era una aplicación de realidad aumentada, pues el usuario lo que hacía era mover la cámara y definir desde qué punto estaba asociando dicha cartografía. Buenas tardes. Seguido la captura de imágenes, realizábamos un procesamiento, el cual consistía en aplicarle una corrección a las imágenes. Nosotros aplicamos esta corrección para quitarle el brillo a la imagen. Esto lo hicimos mediante una transformación del espacio de color RGB al espacio de color HSB. La componente B es el componente del brillo de la imagen. Aquí nosotros lo que hacíamos era disminuir el brillo de la imagen y la volvíamos otra vez y la transformábamos a RGB, y ya la imagen se disminuían errores que se podían asociar a la iluminación en el momento de tomar las capturas. Después de esto establecíamos la posición de los marcadores. ¿Cómo lo hacíamos? Entonces binarizábamos la imagen. Después de que binarizábamos la imagen, le establecíamos un protocolo para que segregaras todos los objetos que tuvieran menos de 2000 píxeles cuadrados. Esto nos permitía sacar la cartografía física que teníamos allí y solo nos trabajaba con los objetos que eran los marcadores. El paso siguiente era generar unos centroides de estos objetos. Estos centroides eran las coordenadas dadas en el sistema de referencia de la imagen. Con esto ya teníamos una de las coordenadas de los sistemas de referencia. Para seguir con el procesamiento de imágenes, hacíamos una descripción de los marcadores. Esta descripción de los marcadores se hacía volviendo otra vez ya una imagen corregida al espacio HSB, y aquí lo que hacíamos era coger marcador por marcador y hacer un promedio de cada uno de los colores que se tenían. Teníamos un valor único así de cada marcador en cada una de las bandas, entonces cada marcador nos arrojaba un vector de 1×3 y ya teníamos así una imagen, digamos, más sencilla para trabajarla en el momento de clasificarla. Y para clasificarla utilizamos una red neuronal con 3 nodos en la capa de entrada, 10 neuronas en la capa oculta y 8 salidas. Las 8 salidas se referían a los 8 marcadores que nosotros teníamos. ¿Por qué lo necesitábamos así? Porque pasado, ya con estas clasificadas estas coordenadas, lo que hacíamos era asignarle unas coordenadas previamente establecidas que teníamos en la plantilla de marcadores con medidas del mundo real. Esto era para construir una matriz de 5×3 donde se incluían las coordenadas del mundo real y las coordenadas de la imagen que ya las habíamos obtenido con los centroides. Para el cálculo de la posición de la cámara, entonces utilizamos dicha matriz con los 5 elementos que ya mencioné anteriormente. Esta matriz lo que nos permitiera calcular un vector de traslación y los ángulos de Euler, que con ellos a su vez podíamos calcular el azimut y la elevación, que no era más que la posición de la cámara respecto a la plantilla de marcadores. Ya finalmente, en la parte de visualización, pues para poder visualizar el modelo tridimensional, inicialmente teníamos que construirlo y lo construimos a partir de nubes de puntos y ortofotos, siendo estas las que nos iban a aportar esa información que facilitaría la interpretación de esta cartografía ya en un modelo digital. Entonces, inicialmente pues hicimos una interpolación de media móvil con un submuestreo de los nubes de puntos que teníamos para generar pues una superficie general de cada una de las cartografías con las que contábamos, y posteriormente hicimos una asignación a través de un mapa de color que correspondía a cuáles eran
las diferentes características que tenía en la ortoimagen. Entonces, finalmente, lo que teníamos era pues el usuario con la cámara que representaba cuál era la posición desde la cual estaba visualizando la cartografía, y en el computador como tal se reproducía pues el modelo virtual que representaba pues la variación de ese modelo desde dicha perspectiva. Estas son pues diferentes capturas desde diferentes puntos. Posteriormente pues el usuario podía interactuar con este modelo pues ya a través del espacio de visualización y hacer una comparación entre lo que le estaba presentando ese modelo virtual y lo que normalmente estaba viendo pues en una cartografía bidimensional. En cuanto a las pruebas y resultados, nosotros tuvimos dos ítems para evaluarlos. En cuanto al posicionamiento, lo que hicimos inicialmente fue generar un protocolo de pruebas. Este protocolo de pruebas lo que hacía era tomar imágenes, varias imágenes en 4 puntos respecto a la plantilla de marcadores. Y todo lo hacía a una misma altura. ¿Cómo hicimos esto? Ajustamos la cámara a un trípode y siempre consideramos tomar las imágenes con la misma altura para poder sacar así cuánto desplazamiento teníamos en cuanto a azimut y elevación. En promedio tuvimos unos errores en azimut de 6 grados, de más o menos 6 grados, y en la elevación de más o menos 3.5 grados, lo cual era bueno porque pues era un desplazamiento mínimo en cuanto a la perspectiva que tenía el usuario de la posición de la cámara. Respecto a la percepción visual, se hizo una plantilla con la cual los usuarios podían calificar, digamos, la aplicación de realidad aumentada. Esta la podían hacer de 1 a 10. Nosotros desarrollamos 3 herramientas para poder trabajar la aplicación. Una era estática, es decir, una sola imagen se capturaba y arrojaba un solo modelo desde la posición donde se estaba poniendo la cámara. La dinámica era varias capturas seguidas, ponías la cámara en varias posiciones, inicialmente le decías a la aplicación cuántas capturas querías tomar y posteriormente de realizar el proceso ella te entregaba 3 o 4 modelos, depende de las capturas que tú hubieras hecho, en diferentes visualizaciones que se habían tenido. Y la tercera en línea era hacer un video, tú ibas haciendo un recorrido con la cámara sin parar, llegabas, detenías la aplicación y ella ya te entregaba un video de todos los modelos, de todas las visualizaciones del modelo, como por el recorrido que se había hecho por la plantilla de marcadores. Nosotros este protocolo lo hicimos así y tuvimos unos resultados, los cuales pues en este momento estamos mostrando la tabla de los resultados de la aplicación en línea, donde tuvimos unos resultados de acertación con el usuario del 88% en promedio en la luminosidad requerida. Eso quiere decir que nosotros no teníamos que cambiar la iluminación del salón donde se estaban haciendo las pruebas para que las personas pudieran tomar sus imágenes, sino que siempre tuvimos la luz natural, lo que estuviera entrando. El 87.90 en la posibilidad de interacción con el resultado. Una persona cuando tenía el modelo ya visualizado podía acercarse, rotarlo, volver y cambiarlo de posición. Todo esto nos permitía interactuar porque el modelo era un modelo digital muy robusto que nos permitía tener suficiente información de él. Y finalmente, la primera impresión visual del plano. La mayoría de personas cuando cogían la cartografía y la comparaban con la primera impresión del plano que les daba, quedaban muy agradadas porque en realidad se veía que se había hecho un trabajo del modelo digital muy bien elaborado respecto a la posición de la cámara. Igualmente, nuestro trabajo de grado se enfocó en la parte de la herramienta estática. Hasta llegaba, a medida que fuimos trabajando, pudimos desarrollar los otros 2 ítems, que era en dinámica y en línea. Entonces, finalmente, pues uno de los aportes que presentaba nuestro trabajo como tal era que el usuario tuviera la percepción tridimensional de lo que normalmente puede ver en una cartografía.
Y esto ha aportado que pues no es necesario que el usuario tenga unos conocimientos específicos para poder interactuar con el modelo, sino que pues a través de lo que generaba la aplicación como tal, él podía interpretar y variar lo que para nosotros son unas curvas de nivel y podemos leer y definir qué es una montaña, pues él lo viera inmediatamente sin necesidad de hacer esa representación ni considerar las convenciones, sino que la retroalimentación como tal del modelo fuese pues de manera inmediata. En cuanto a las conclusiones, podemos decir que este trabajo puede llegar a ser una base para la implementación de modelos de entornos geográficos virtuales. Pues las personas pueden interactuar después de haber cargado unas bases de datos, unos modelos, pueden interactuar con el modelo, expresar fenómenos o hacer análisis de fenómenos que estén siendo cargados en ese momento en el entorno virtual geográfico. Además, pues la visualización en este caso solo es la digitalización de lo que se está haciendo, pero podemos decir además que para poder hacer esta visualización posible se deben de cargar unas bases de datos preestablecidas y con las cuales podemos realizar análisis después, como interpretación del modelo geográfico virtual que se está teniendo. Y pues en este caso, pues los sistemas geográficos que nosotros construimos fueron un sistema geográfico robusto en el cual podíamos interpretar las imágenes, pero el usuario además podía, si no tenía un conocimiento grande en cartografía, podía entender qué era lo que se estaba mostrando en ese momento en la cartografía física versus el modelo digital que nosotros le enseñábamos desde la perspectiva que utilizara la cámara. Pues por supuesto, al ser un trabajo, un acercamiento a los entornos geográficos, pues teníamos como tal ciertas limitaciones, como era pues conocer cuáles eran los parámetros que representaban la cámara, para lo cual debíamos hacer un proceso pues de calibración. De igual manera, pues teníamos la limitación de los marcadores, porque cada imagen que se tomaba debía contar con estos marcadores para poder hacer las transformaciones entre los diferentes sistemas, pues que era el mundo real, la cámara y la cartografía. Y por último, pues que debíamos tener preestablecidos nuestros modelos, nuestras superficies tridimensionales, es decir, debíamos hacer anteriormente un proceso con las nubes de puntos y las ortofotos para que solamente el usuario pues usara la aplicación, pero pues el hecho sería que esta información no tuviera que estar procesada. Por tanto, los trabajos futuros que nosotros planteamos es inicialmente el uso de descriptores. Esto es lo que permiten es no estar pues asociados directamente como a los marcadores, sino que el usuario pueda usar con la información de la cartografía sea suficiente para que él pueda visualizar desde diferentes perspectivas. Es decir, no nos atemos como tal a los marcadores, a los diferentes puntos que teníamos. Y otro de los trabajos futuros es pues que se pueda cargar como la información, es decir, yo pueda decir, tengo estas nubes de puntos y tengo esta ortofoto, entonces como tal, el sistema sea capaz de generar dichos modelos que van a ser los que van a representar la visualización tridimensional pues de la información. Esta pues fue alguna de la bibliografía que se consultó en el momento y que pues se actualizó para la charla y ya, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer la entrega a Lina y a Euclides de los reconocimientos por haber participado en este foro de la IDES. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Listo? Gracias.